Hola, hoy he preparado un rustido de carne. Es un rustido especial porque es la receta familiar que utilizamos para preparar los canelones para Navidad. En 2 o 3 días también subiré la receta de canelones. Así que si queréis saber cómo lo preparamos en casa, aquí va la receta. Empiezo comentando que con estas cantidades a mí me da para rellenar unos 40 canelones, que os sirven para unas 10-12 personas. Si no necesitáis tanto, podéis reducir la cantidad de carne o, como hacemos en casa, congelarlos para otra ocasión. Vamos a necesitar 2 pechugas de pollo, medio kilo de carne magra de cerdo, medio kilo de carne de ternera, una salchicha de las grandes que también se conocen como butifarras, un ramillete de hierbas para asado. Si no tenéis este ramillete, podéis poner tomillo, orégano y laurel, que son las hierbas que lleva el ramillete. Un tomate, una cebolla, una cabeza de ajos, una rama de canela, 100 mililitros de coñac, que podéis sustituir por vino blanco, y sal y pimienta negra al gusto. Bueno, y como veis ya tengo la carne cortada en trozos, aquí tengo la ternera y el cerdo, y la voy a salpimentar. Y lo mismo voy a hacer con las pechugas de pollo. Y en una sartén con aceite caliente vamos a colocar toda la carne. Os aconsejo que utilicéis la sartén más grande que tengáis o una olla si es necesario. Aunque la carne, una vez está cocinando, reduce el tamaño, pues al principio cuesta bastante encajarla toda en la misma sartén. Ya veis que yo parecía que estuviera haciendo un Tetris. Otra cosa que podéis hacer, utilizad 2 sartenes. Una vez ya tenemos la carne bien sellada por los 2 lados, le añadimos el tomate, la cebolla y los ajos. Lo dejamos cocer unos 10 minutos y le añadimos el coñac o el vino blanco si estáis utilizando vino blanco. Y seguidamente le añadimos la canela y el ramillete del asado, el tomillo, el orégano y el laurel. Y cuando se haya evaporado todo el alcohol, vamos a llenar la cazuela o la sartén hasta arriba de agua. Un truco que nosotros hacemos siempre en casa es preparar más caldo del rustido para luego añadirlo a la bandeja de canelones. De esta manera incrementa el sabor de los canelones y están aún muchísimo más ricos. Para ello lo que hacemos es, cuando el caldo ya ha cogido buen sabor de la carne, vamos sacando poco a poco.
Y llenamos otra vez de agua toda la paella y le agregamos una cucharadita de sal y volvemos a hacer más caldo. Vamos pinchando la carne y una vez el cuchillo ya prácticamente nos sale solo, la carne ya está cocida. La ternera es la carne que más tarda en cocerse, pero no os preocupéis si la veis muy blanda, porque al final toda esta carne la vamos a triturar, así que contra más blanda esté, más fácil será triturarla. Y durante todo este proceso de cocción de la carne, le podéis ir sacando caldo y añadiéndole agua para tener más caldo del rustido o del asado. Bueno, y como veis, aquí yo ya me he separado suficiente caldo y la carne para preparar los canelones, que la haremos en la próxima receta. Nos vemos pronto. Adiós.